Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2016-2021. El 28 de julio del 2016, Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia tras ganarle la segunda vuelta a Keiko Fujimori por solo 41.000 votos de diferencia. En ese momento PPK ni siquiera imaginaba que solo estaría 601 días en el poder. ¿Cuáles fueron sus momentos más célebres? Sus proyectos fallidos. Conversando con el presidente fue uno de sus proyectos más ambiciosos. Y hoy tengo mi primer invitado, mejor dicho, invitada de lujo. Y he invitado a la ministra Marilú Martens. El programa de televisión del presidente comenzó en mayo del año pasado y su primera invitada fue la ministra de Educación Marilú Martens. Sin embargo, el espacio no duró mucho tiempo. Ocurrió lo mismo cuando se vio al presidente y a todo el gabinete haciendo aeróbicos en el patio frontal de Palacio de Gobierno. Las críticas fueron tan fuertes que 2 semanas después los ejercicios desaparecieron. Lo mismo pasó con sus bailecitos. Las hizo muy tarde, viejo. O sea, la gimnasia no, como decía alguno, el mismo Carlos Tubino burlándose un poquito, se hace 5 o 6 de la mañana, que esta creo que fue a las 9:30 de la mañana. O sea que hasta la hora le salió cuadras el tema. Pero entre las cosas que hacían era esta estupidez de hacerle creer a la gente que estás trabajando cuando estás haciendo ejercicio a la hora que los demás trabajan. Y yo puedo entender que una persona, un ejecutivo, un yuppie, un millonario, a las 8 de la mañana está haciendo ejercicio en su oficina con su personal trainer. Me parece cool, me parece bacán. Pero un funcionario público a las 8 de la mañana está trabajando, el 99.9% periódico puro los funcionarios trabajan, estás viendo cómo huevea el presidente con su consejo de ministros. Están hueveando. La caída del gabinete Zavala. En mayo del año pasado se reveló un audio en el que el ministro de Economía, Alfredo Thorn, conversaba con el contralor Edgar Alarcón días antes de la entrega del informe sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Ambos hablaban sobre fondos adicionales para la Contraloría que debían ser aprobados por el Ministerio de Economía. En un momento Thorn le dice a Alarcón: ahora todo depende de usted. Si pasa Chinchero, nos va bien. Si se va a Chinchero, no va a peor. Tras acudir al Congreso, Alfredo Thorn tuvo que renunciar. Así comenzó la crisis que terminaría con la caída del gabinete Zavala. 3 meses después, Fuerza Popular propuso interpelar a la ministra Martens. La mayoría no quedó satisfecha con sus respuestas y amenazaron con censurarla. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, solicitó un voto de confianza a su gabinete. 77 parlamentarios votaron en contra. El 17 de septiembre, Zavala tuvo que abandonar el cargo. El negociazo. El médico Carlos Moreno era asesor de PPK en temas de salud desde el inicio del gobierno. Era una persona de su entera confianza. Por eso es que a todos sorprendió que abandonara el cargo en octubre del 2016. PPK dijo en un primer momento que su renuncia se debía a razones personales y a sus recargadas labores. Sin embargo, el mismo Moreno le enmendó la plana y dijo que la verdadera razón era porque habían grabado sus conversaciones en Palacio y que lo estaban involucrando en un caso de corrupción. Luego se difundió un audio en el que Moreno quería que una clínica firmase un convenio con el Arzobispado de Lima y así atender a pacientes asegurados en el Sistema Integral de Salud, el SIS. Es el negociazo. Yo tengo a la gente que lo haga, tengo a los pacientes. Es nuestra vida, ¿no? Claro. Pasa la cantidad de plata. Moreno fue separado del gobierno, bien se puso al descubierto el negociazo. Ese fue el primer escándalo del gobierno de PPK. Lo que más me ha molestado fue su claudicación tan temprana de la lucha contra la corrupción. ¿Ok? Y todo eso arranca uno con el tema de Carlos Moreno. Claro, cuando, con el negociazo, que él finalmente miente y dice, bueno, no se ha tenido que ir porque asuntos personales. Una primera mentira que hablaba de una tolerancia a la corrupción, ¿no? Que era preocupante. El niño costero. A principios del 2017, la costa norte del Perú empezó a sufrir los estragos del llamado niño costero. En el norte, los peruanos tuvieron que soportar intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, provocando inundaciones, daños en las viviendas y destrucción de cultivos. Las carreteras fueron también dañadas y muchos puentes inutilizados. En Lima, los desbordes de los ríos Chillón, Guaycoloro, Rímac y Lurín afectaron intensamente a diversas zonas de la capital.
El abastecimiento de agua potable también se vio afectado. ¿Y qué pasó con la anunciada reconstrucción? Nada. Hasta ahora, pese a que se destinaron $6.000 millones para las reparaciones, muchas zonas siguen sin ser reconstruidas. El pedido de vacancia. El 13 de diciembre último, la Comisión Lavallato reveló que la empresa de asesoría Westfield Capital, fundada y dirigida por Kuczynski, había realizado 7 consultorías para Odebrecht entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007, es decir, cuando Kuczynski era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Fuerza Popular exigió la renuncia de PPK y amenazó con vacarlo si no lo hacía. Ante la negativa del presidente a renunciar, se aprobó el pedido de vacancia. El 21 de diciembre era el día clave. La votación por la vacancia tuvo el siguiente resultado: 78 a favor. No se ha alcanzado la votación de la vacancia. 78 a favor, 19 en contra, 21 abstenciones. Quiere decir que se queda. Faltaron 9 votos. 9 votos. Como se necesitaban 87 votos, la vacancia fue desestimada. Toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la vacancia, con excepción de 10 de sus integrantes, encabezados por Kenji Fujimori, que al abstenerse decidieron el resultado final. Entonces, mientras que Fujimori, ¿no es cierto?, negociaba la salida, su salida por el indulto, él a su vez petardeaba a Keiko. A su vez tenía a Borea instrumental a sus intereses. Entonces, si eso lo hizo durante toda su carrera política, ¿no es cierto?, ¿por qué no lo iba a seguir haciendo esa vez como que lo hizo y que lo siguió haciendo? La caída de su vicepresidente. Una gran polémica surgió en febrero del 2017 cuando el gobierno, tras meses de estudio, decidió llevar adelante el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero y firmar una adenda con modificaciones al contrato con el consorcio Kunturhuasi. PPK y el ministro Martín Vizcarra defendieron la adenda. Se adujo que el Estado se ahorraba $590 millones, pero se extendía la concesión por 40 años. Sin embargo, Víctor Andrés García Belaúnde la cuestionó por ser lesiva a los intereses del Estado y que favorecía a la empresa privada. Una foto del 2016 mostraba a Vizcarra en una reunión de agradecimiento del partido Peruanos por el Cambio para los aportantes a su campaña, donde aparecía Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kunturhuasi. Para García Belaúnde ese sería el nexo que explicaría el supuesto favorecimiento del gobierno hacia el consorcio, por lo que calificó a Vizcarra como un vendepatria y exigió su renuncia al ministerio. Antes de que fuera interpelado por el Parlamento, Vizcarra renunció al cargo en mayo del 2017. El caso Odebrecht. En febrero, Barata reveló que había aportado para la campaña de PPK del 2011, cuando postuló por Alianza por el Gran Cambio. El monto fue de $300.000 y la receptora habría sido Susana de la Puente, persona de confianza de PPK, y que al momento de esa revelación era embajadora del Perú en el Reino Unido. Para mí el tema fue fundamental cuando sale el documento del Departamento de Justicia norteamericano en el cual ya queda claro que lo de Odebrecht era una realidad. Y él en una entrevista para el diario Gestión agarra y dice, bueno, pero no todo lo que ha hecho es malo, Odebrecht no es tan malo, no hay que hacer tanta bulla, no seamos malos. Entonces ahí ya no era un tema de tolerancia, sino era un tema que cualquier persona con dedo de frente dice, aquí hay algo más. Y ahí es cuando uno se empezaba a levantar la ceja y decía, ¿no será que no es solamente tolerancia, sino que el hombre está metido en esta manera de hacer negocios? El indulto. El 24 de diciembre del 2017, el presidente PPK concedió el indulto a Alberto Fujimori, que había sido sentenciado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y que estaba preso desde hacía 12 años. El gobierno aseguró que el indulto se había decidido por razones humanitarias ante los diversos males físicos que aquejaban al expresidente. Sin embargo, luego se supo que el indulto había sido el resultado de un pacto entre PPK con la bancada que lideraba Kenji y que se había abstenido durante la votación por la vacancia presidencial. El indulto provocó la renuncia de los congresistas oficialistas Alberto de Belaúnde, Vicente Ceballos y Gino Costa y de los ministros Salvador del Solar, Jorge Nieto Montesinos y Carlos Basombrío. Así empezó la caída de PPK. Momentos célebres ha habido muchos en estos casi 20 meses de gobierno, pero como estos, muy pocos. Muchas gracias. Que Dios bendiga al